Ya, buenas tardes, compañeros. Empezamos. Eh, ¿Qué se llama? Primeramente, ¿cómo les ha ido en su examen? ¿Ha entrado algo distinto de lo que hemos avanzado? Y si es que ha entrado algo distinto, tendrían que enviarme para resolver para su examen final. Ahora, si es que no han tenido problemas en su examen, entonces está bien más, ¿no? Está bien nuestro avance. Ya. Entonces, yo creo que no han debido tener problemas. Me imagino que todo les ha ido bien. Vamos a seguir avanzando con lo que es el tema de campo magnético. Ya hemos visto cómo sacar el campo magnético cuando hay, por mediante la ley de Biot-Savart y utilizando la ley de Ampère. La ley de Ampère, más que todo, como han visto, se le aplica a lo que son cables nomás, ya porque es una figura de alta simetría y luego no se podría aplicar en lo que son esferas o en lo que son, aparte de esferas, cilindros, ¿no? Como hacíamos en campo eléctrico, ¿ya? Porque en campo eléctrico, en la ley de Gauss, utilizábamos lo que era la superficie, ¿no? Y en cambio, acá en la ley de Ampère, utilizamos lo que era la línea, ¿no? Una línea cerrada, ¿ya? Entonces, esa parte sería lo que es campo magnético y entraríamos a lo que es la ley de inducción de Faraday, ¿ya? Para empezar, esta ley de inducción de Faraday, esta es la expresión, ya este epsilon significa la fuerza electromotriz, o otra forma de que también lo puedan ver es como el voltaje que se produce, ya. Como han visto más antes cuando hacíamos circuitos eléctricos, aquí teníamos lo que era un voltaje, ¿no? Una fuente, una batería en DC, ¿no? Corriente continua. Entonces esto más o menos hace referencia a eso, ¿ya? Es el voltaje, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ser voltaje DC, ¿ya? Este voltaje puede cambiar. Y ese voltaje, esa fuerza electromotriz, la FEM, va a ser igual a menos, ¿ya? Y este va a ser el diferencial de flujo magnético dividido entre el diferencial del tiempo, ¿ya? Prácticamente es la derivada del flujo magnético respecto al tiempo, ¿no? Donde este flujo magnético va a tener esta expresión, ¿ya? El flujo magnético es bastante cortito, bastante fácil para que hagamos ejercicios, ¿ya? Se le aplica más bien a otros ejercicios. Como están viendo, esta es su expresión, y es igual a la integral cerrada del producto escalar del campo magnético, y este es el diferencial de área, ¿ya? Entonces, este flujo magnético te está diciendo cuánto campo magnético o es igual al campo magnético en proporción al área. Una forma de entender, por ejemplo, ahí podemos tener lo que es un área, ¿no? Ahí tenemos lo que es un área de una circunferencia, y esta área, cuando nosotros queremos vectorializarlo, les he mostrado eso en el video, en la grabación, que el vector del área es un vector de tal forma que es perpendicular al área, ¿ya? Acá hay 90 grados y en acá igual hay 90 grados, ¿no? Entonces, si tenemos un área y nosotros queremos vectorializarla, entonces es un vector perpendicular a esa área, ¿no? Y luego, si es que acá viniera lo que es un campo magnético, ya como, si es que acá viniera lo que es un campo magnético, ¿no? Entonces el ángulo que forman estos dos, como están yendo en la misma dirección, va a ser un ángulo de 0 grados, ¿no? Entonces, como van en la misma dirección, y aparte recordando lo que es el producto escalar, va a ser el módulo del primero por el módulo del segundo, ¿no? Por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, en este caso coseno de 0 grados, que es igual a 1, ¿no? Y este diferencial de área que nos quedaría se integraría con la integral y simplemente nos queda área, ¿no? Es área que está apareciendo aquí abajo. Entonces, como están viendo, el flujo magnético no es algo muy complicado, pero se va a ir desarrollando ya en medida que hagamos este ejercicio. Ya. Entonces, para este primer ejercicio nos dice una espira plana de un alambre que consta de una sola vuelta de área de sección transversal igual a
8 centímetros cuadrados. Es perpendicular a un campo magnético cuya magnitud aumenta uniformemente de 0.5 teslas a 2.5 teslas en un segundo. ¿Cuál es la corriente inducida resultante si la espira tiene una resistencia de 2 ohmios? Ya, entonces ahí tenemos lo que son los datos. Primero había un campo magnético de 0.5 teslas, luego había un campo magnético 2, ¿no? En un instante de tiempo de un segundo, el tiempo final era de 2.5 teslas, tiempo final de un segundo, y el circuito tiene una resistencia de 2 ohmios, ¿ya? Entonces, esta ley de inducción de Faraday, una cosa más que hay que aclarar es que se le aplica solamente a circuitos cerrados, ¿ya? El circuito tiene que ser cerrado, como están viendo, no puede ser acá un circuito abierto, ya no puede ser solamente de esta manera, ya esa parte igual van a tener cuidado. ¿Por qué tiene que ser cerrado? Porque como va a existir lo que es una FEM, un voltaje, entre comillas, lo que va a existir también es una corriente, ya esta corriente que están viendo. Entonces, cuando tenemos un circuito abierto, viene acá la corriente, pero si el circuito está abierto acá, ¿por dónde va a continuar la corriente dando vueltas, no? Entonces, el circuito sí o sí tiene que ser un circuito cerrado, ya eso tienen que tener en cuenta. Ya, luego a esta parte de la FEM, ya, ustedes pueden aplicarlo el valor absoluto si lo desean, ¿no? Y esto quedaría con signo positivo y esto con signo positivo. Ya, eso lo vamos a ver más adelante, ese valor absoluto, si es que se aplica o no se aplica, eso de acuerdo a la dirección del vector área y la dirección del campo magnético. Ya, en esta parte solamente les dice que el campo magnético es perpendicular, ¿no? No les está diciendo si el campo magnético está entrando hacia lo que es la página, ¿no? Que tendría que tener este simbolito, ¿no? De la X, aquí X, el campo magnético estaría entrando. No, tampoco les está diciendo que el campo magnético está saliendo, ¿no? Ahí tendría este símbolo de un pequeño punto. Entonces, como no sabemos la dirección del campo magnético, ya entonces no podríamos hacer el producto escalar, ¿no? Y aquí obtener un signo negativo o un signo positivo, ya por lo cual es que se está aplicando ese valor absoluto para que ambos queden positivos y no tengamos ningún problema al final con el resultado. Ya, otra cosa, si tenemos un circuito, podemos aplicar acá lo que es leyes de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Aquí tenemos una fuerza electromotriz que tiene el signo más menos, ¿no? De acuerdo a este símbolo. Ya, y aparte nosotros podemos ver que esta fuente de voltaje está en paralelo con esta resistencia. Por lo tanto, el voltaje que está acá también va a ser el mismo voltaje que se encuentra al otro lado, ¿no? Eso porque son voltajes en paralelo, ¿no ve? Tienen dos puntos en común, para hacerlo así más simple, ¿no? Entonces el voltaje de la resistencia va a ser el mismo voltaje de esta FEM, ¿no? Entonces el voltaje de la FEM va a ser igual al voltaje de la resistencia, y el voltaje de la resistencia por ley de Ohm, nosotros sabíamos que el voltaje era igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Entonces el voltaje de esta resistencia va a ser igual a la corriente por el valor de la resistencia, ¿ya? Por el valor de la resistencia, aparte que nos ha dado como dato. Entonces, en vez de la fe, lo que vamos a sustituir es eso, lo que es la corriente por la resistencia. Y este diferencial de tiempo que estaba dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar, ¿ya? ¿Por qué está pasando este diferencial de tiempo acá a multiplicar? Para que podamos integrar, y como nos están dando dos instantes de tiempo y dos valores de campo magnético, para eso nos sirve la integración, ¿no? Este primer valor de campo magnético va a pasar en los 0 segundos, ¿no? Y luego va a transcurrir un tiempo de un segundo y el valor del campo magnético va a cambiar a 2.5 teslas, ¿no? Por esas razones que se está integrando ya para tener lo que es el límite inferior y el límite superior, ¿no? Tanto en el tiempo, tanto como en el campo magnético, ¿ya? ¿Cómo sería esto? Tanto en el tiempo, ya, como en el flujo magnético. Ya no es el campo magnético en sí, ¿no? Porque esto hemos visto que es el flujo magnético, ¿ya?
Ahora, para la parte del tiempo, ¿no? Cuando integramos esto miembro a miembro, aquí vamos a hacer una integral y aquí igual otra integral, ¿no? Y nos va a quedar de esta manera, donde la corriente I es una constante y la resistencia igual es una constante, ¿no? No están variando, no tienen una ecuación o algo. Ya, luego el tiempo inicial va a ser en los 0 segundos, ¿no? Y el tiempo final sería en el 1 segundo, ¿no? Pero estamos colocando todavía aquí el tiempo final. Ya luego acá en el diferencial de flujo magnético, igual va a haber un flujo magnético 1 y va a haber un flujo magnético 2, ¿no? Pero estos son todavía flujos magnéticos. Ya ahorita van a entender dónde va a entrar el campo magnético. Ya, entonces haciendo esta integral, ¿no? Del diferencial de tiempo, aquí me quedaría lo que es el tiempo final menos 0, ¿no? Y simplemente me quedaría el tiempo final, ¿no? Y eso está acá, ya tiempo final. De acá, si nosotros integramos diferencial de flujo magnético, solamente nos queda el flujo magnético, límite inferior, ¿no? Que es este, y el límite superior, ¿no? Entonces, límite superior menos límite inferior me quedaría de esta manera. De acá, ¿qué es lo que nos estaba pidiendo? Lo que nos estaba pidiendo era cuál es la corriente, ¿no? ¿Cuál es la corriente inducida? Entonces, de acá despejo lo que es la corriente. Ya despejo la corriente, la resistencia y el tiempo final pasan a dividir. Ya, y aquí lo que tengo es un flujo. Ya es un flujo magnético 2 y aquí tengo un flujo magnético 1. Pero ya hemos visto que el flujo magnético no es más que el campo magnético por el área. Ya, nada más eso es el flujo. Ya. Entonces, reemplazamos. En vez de flujo magnético 2, vamos a reemplazar el campo magnético, ¿no? El campo magnético 2, que era del tiempo final, que era de 2.5 teslas, y hay que multiplicarlo por el área, que es de 8 centímetros cuadrados. Ya en este caso, 8 centímetros cuadrados va a ser 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ya igual tiene que estar en metros, ¿no? Luego el flujo magnético 1 va a ser igual al campo magnético 1, que era de 0.5 teslas, multiplicado por el misma área, ¿no? El área no va a cambiar, ¿no? El área de esta espira. Entonces, lo mismo, 8 por 10 a la menos 4, y eso dividido entre la resistencia, que igual nos daba, que era de 2 ohmios, y multiplicado por el tiempo final, que era de 1 segundo. No, metiendo todo esto les va a dar este resultado, que es 0.8 por 10 a la menos 3 amperios, que es lo mismo que 0.8 miliamperios, ¿no? Y eso sería todo. Ahora la corriente, para este caso, no tendríamos que colocarle para nada en lo que es en forma vectorial, ya nada que ver eso de la corriente en forma vectorial, excepto si tenemos fuerza, ¿no? Pero si no, en este caso solamente nos está pidiendo la corriente, tenemos una fuente, ¿no? Cuando trabajamos con circuitos eléctricos no colocamos la corriente en forma de vector, ¿no? Simplemente trabajamos todo en forma escalar cuando tenemos un circuito. Ya, pasamos al problema número 2. Ya, en el problema número 2 nos dice una bobina circular de 30 vueltas de 40 centímetros de radio y un ohmio de resistencia se pone en un campo magnético dirigido perpendicularmente al plano de la bobina. La magnitud del campo magnético varía en el tiempo de acuerdo a la expresión y ahí el campo magnético está variando. Donde T está en segundos y B está en teslas. El campo magnético está en teslas, ¿no? Y está variando de acuerdo al tiempo. Ya calcule la fena inducida por la bobina en un tiempo de 5 segundos. Ya. Ahí tenemos lo que son los datos. Es una espira que tiene 30 vueltas, el radio es igual a 4 centímetros, la expresión del campo magnético, el tiempo final es de 5 segundos. Entonces, lo mismo, utilizamos la ley de inducción de Faraday. Ya está la expresión de la inducción de Faraday. Y el flujo magnético, esta vez no lo vamos a calcular así tal cual, así sencillito, ¿no? Porque en acá el campo magnético y el área eran constantes, ¿no? En determinados tiempos, ¿no? Pero en este caso, el campo magnético no es constante, ¿no? No, tampoco es de forma lineal, ¿ya? Sino tiene una cierta ecuación, en este caso de segundo grado.
Entonces, en vez de colocar el flujo magnético aquí, lo que es el campo magnético por el área, hay que colocar lo que es la integral. ¿Ya? Ahí estamos colocando lo que es la integral y aparte en acá hay que colocar lo que es el coseno del ángulo que forman, ¿no? En este caso es un producto escalar. El campo magnético está yendo en esa dirección, ya ahí ya nos está dando el problema. ¿Y el área en qué dirección va a ir? Si todo esto es el área, lo mismo, ¿no? El área va a ser un vector perpendicular, ¿no? Entonces el área va a seguir la misma dirección. Ya aquí va a estar lo que es el área, el vector área y el ángulo que están formando igual son los 0 grados, entonces acá habría que colocar lo que es el coseno de 0 grados, ¿no? Por si acaso. Ya estarían formando un ángulo de 0 grados, coseno de 0 grados es 1, ¿no? Y se quedaría tal y como está. Ya, para esta parte del campo magnético hay que sustituir, ¿no? La expresión, todo esto. Ya sustituimos todo eso. El área va a ser constante puesto que esta bobina no va a cambiar, ¿no? De área, siempre se va a mantener con el mismo radio, entonces el área no cambia, ¿ya? Por lo cual es una constante, ¿no? Y este diferencial sobre el diferencial de tiempo, ya fíjense que se va a quedar con esta parte del campo magnético, ¿no? Se va a quedar con esa parte y como está variando esto, entonces se va a poder derivar, ¿no? Respecto al tiempo, porque aparte incluso está respecto a la misma variable. Entonces, si nosotros derivamos este 0.01 por t respecto al tiempo, simplemente nos queda 0.01, ¿no? Y si derivamos esto, nos quedaría 0.08, ¿no? Este 2 va a pasar aquí adelante a multiplicar y este t se queda 2 menos 1 simplemente a la unidad. ¿Ya? Y esa sería la fuerza electromotriz. Y para un tiempo de 5 segundos, simplemente hay que reemplazar, ¿no? En vez del tiempo, hay que colocar lo que son los 5 segundos, que está acá, ¿ya? Y simplemente sería meter a la calculadora. Otra vuelta, ah, el área de una circunferencia va a ser igual a pi por el radio al cuadrado, ¿no? El radio es 4 centímetros, entonces aquí nos quedaría 4 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Entonces aquí es pi por el radio al cuadrado, ¿no? Y el número de vueltas es igual a 30. Ya de acá la fuerza electromotriz les está saliendo menos 61.9 milivoltios, ¿ya? Siempre que les salga así el signo negativo o el signo positivo, no se tienen que asustar, ¿ya? Eso simplemente les está orientando la dirección en la que se encuentra la fuente, ¿ya? Es decir, que, por ejemplo, acá nos puede salir positivo y estaría en esta dirección, ¿no? En cambio, si le sale negativo, hay que cambiar lo que es la posición de la fuente, ¿ya? Por ejemplo, de esta manera, ¿no? Ahora aquí sería lo que es el negativo y aquí sería el positivo, ¿no? La fuente estaría de cabeza, ¿no? Eso simplemente les está haciendo el signo negativo. No es que esté mal, ¿ya? Ya, pasamos al tercer ejercicio. Ya, considere el arreglo mostrado en la figura. Suponga que la resistencia es igual a 6 ohmios, L es igual a 1.2 metros y un campo magnético uniforme de 2.5 teslas apunta hacia dentro de la página. ¿A qué rapidez debe moverse la barra para producir una corriente de 0.5 amperios en el resistor? Ya, para la solución igual todos los datos, ¿no? La resistencia, campo magnético, la longitud. Nos está pidiendo la velocidad para que produzca una corriente de 0.5 amperios. Igual utilizamos la ley de inducción de Faraday, ¿no? La misma. Hay una cosita más. Acá cuando les da espiras, cuando les da así el número de vueltas, ese número de vueltas tienen que colocarlo acá, ¿ya? Porque una sola vuelta, obviamente les va a producir esto, ¿no? Pero si hay 30 vueltas, entonces simplemente hay que multiplicarlo por el número de vueltas. Ya eso igual van a tener cuidado. En esta parte solamente tenemos una espira, ¿no? Un circuito cerrado, como están viendo acá. Entonces no hay que colocar el N, ¿no? No hay N vueltas, no hay N espiras, solamente es un circuito.
Ya, sabemos que el flujo magnético tiene esta expresión, ¿no? La integral cerrada del campo magnético, producto escalar diferencial de área. Ah, esto, ¿cómo lo vamos a ver? Ya, acá el campo magnético está entrando hacia la página, ¿no? El campo magnético está entrando, ¿no? Pero ahora el área, ¿dónde está el vector área? Por lógica, el área estaría hacia acá, ¿no? El área tendría que ser un vector de área positiva, obviamente, ¿no? Entonces, hacia afuera de la página es un vector de área positivo, ¿no? Que es lo que tendríamos que utilizar. Y este es el campo magnético que está entrando hacia la página. ¿Y cuál es el ángulo que están formando estos dos ahora? El ángulo que están formando es 180 grados. Y siempre van a estar en esos dos casos, casi la mayoría del tiempo. Van a estar entre 180 o entre 0, 0 o 180. No, en este caso 180. Entonces, por eso estamos colocando aquí lo que es el coseno de 180, ¿no? Aquí va a ser el módulo del primero, módulo del segundo, ¿no? En esta parte, módulo del primero, módulo del segundo, coseno de 180. Aquí viene la integral. Este b sale fuera de la integral. Luego, coseno de 180 menos 1. Ya, menos 1. Aquí va a ser menos 1. Y luego la integral del diferencial de área simplemente se queda el área. Ya, este coseno de 180 va a ser menos 1. Con este menos se va a hacer más, ¿no? Y nos quedaría de esta manera. Ya, pero en acá, ¿a qué va a ser igual lo que es el área? El campo magnético ya sabemos que tiene un valor fijo, ¿no? Que es una constante. Pero acá el área es el área el área va a ir variando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta barra que están viendo acá se está desplazando, ¿no? Entonces, cuando la barra esté acá, va a haber acá, va a haber una determinada área, ¿no? Aquí hay una área, pero luego la barra se va a ir moviendo y va a aparecer acá, ¿no? Aquí va a estar la barra y luego va a generar toda esta área, ¿no? Entonces el área no es constante, el área va a ir, el área está cambiando. Ahora, como el área está cambiando, entonces le vamos a asignar una variable, ¿ya? La altura, lo que es L, fíjense, no está variando, solamente está variando el área. Entonces nos vamos a colocar aquí lo que es el sentido de referencia. Aquí colocamos lo que es Y y aquí colocamos lo que es X. Y esa distancia que está variando la vamos a llamar una distancia X, ¿no? Porque en un cierto instante de tiempo igual se va a encontrar acá, ¿no? Y esta distancia X es una variable, ¿no? Es que está variando, ¿ya? Por eso estamos colocando el área va a ser igual a X, la base, por L, ¿no? La altura. Entonces, L es constante, sale fuera de lo que es esta derivada y simplemente se queda X, ¿no? Pero nosotros sabemos que la velocidad es igual a la derivada de la distancia sobre el tiempo, ¿no? O que es lo mismo para nuestro caso, diferencial de X sobre diferencial de tiempo es la velocidad, ¿no? Velocidad es igual a la derivada de la distancia sobre el tiempo. Y la aceleración, ¿no? Ya partiendo de la velocidad, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, ¿no? Eso ya lo llevamos viendo desde física 1. Entonces, la derivada de la distancia respecto al tiempo es la velocidad. Entonces, en vez de colocar esta derivada, hay que colocar directamente lo que es la velocidad, ya que están viendo acá. Luego, acá, esta FEM, ya les he dicho, es como un voltaje, ¿no? Y esta figura de acá, fíjense, como tiene una resistencia, se puede recrear lo que es un circuito de esta manera, ¿no? Que igual tiene su resistencia y, ah, y tiene su resistencia y lo que nos decía la ley de Faraday, que va a existir. Si existe lo que es un flujo magnético que está cambiando a través del tiempo, va a existir lo que es un voltaje, ¿no? Ya eso está acá, ¿no? Si existe, si el flujo magnético varía respecto al tiempo, en lo que es acá, en lo que es una espira, entonces va a existir lo que es un voltaje, ¿no? Entonces ese voltaje, ya va a existir acá un voltaje en este circuito cerrado, ya va a existir un voltaje y ese voltaje lo estamos colocando acá, ya la FEM y la resistencia que nos daba. Ahora, lo mismo, si tenemos un circuito así cerrado, ¿no? Ya sabemos que la FEM va a ser igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Una corriente que circula y la resistencia, ¿no? Aquí más menos, aquí más menos. Ya.
Entonces, en vez de colocar aquí lo que es la FEM, otra vuelta colocamos lo que es la corriente por la resistencia, ¿no? Y eso va a ser igual al campo magnético, la longitud, y en vez de esta derivada, directamente la velocidad. Ya la velocidad. Luego, lo que queremos acá es la velocidad, ¿no? ¿A qué velocidad se produce esta corriente de 0,5 amperios, ¿no? Entonces, lo que hay que despejar acá directamente es la velocidad. Nos quedaría de esta manera el campo magnético y la longitud pasa a dividir y hay que reemplazar datos, ¿no? La corriente 0,5 amperios, que ya la hemos visto ahorita. La resistencia, que era de 6 ohmios. Luego el campo magnético, que era de 2,5 teslas. Y lo que es la longitud. La longitud de la barra, la longitud L, que nos daba de 1,2 metros. ¿No? Entonces, reemplazando esos datos, vamos a obtener lo que es la velocidad. Ya, pasamos al siguiente ejercicio. Estamos avanzando muy rápido. Ya. Ya, para no adelantarnos, vamos a quedar en este ejercicio, ¿ya? Este ejercicio más lo veremos y yo creo que hasta aquí nomás vamos a quedar. Ya, para este último ejercicio dice, una bobina rectangular con una resistencia R tiene N vueltas, cada una de longitud L y un ancho W, como se muestra en la figura. La bobina se mueve dentro de un campo magnético uniforme B, ¿no? El campo magnético está ingresando dentro de la página a una velocidad B. Ya esta espira, que tiene N vueltas, está moviéndose a una velocidad B a este campo magnético que está entrando, ¿no? A la página. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza resultante sobre la bobina? ¿Ya? La fuerza resultante sobre la bobina. Uh, cuando, inciso A, cuando está dentro del campo magnético, cuando se mueve dentro del campo, cuando está dentro del campo magnético, cuando se mueve dentro del campo magnético, y C, cuando sale del campo magnético. Ya, vamos a tener lo que son los datos, la resistencia R, N vueltas, la longitud L, el ancho W, el campo magnético B que está ingresando y aparte tenemos el dato de la velocidad, ¿no? Ya, lo que nos pide es la fuerza magnética, ¿no? La fuerza magnética ya la hemos visto, tiene esta expresión, ¿no? La fuerza magnética es igual a la corriente, el vector longitud, producto vectorial del campo magnético. Trabajando en forma de módulo, simplemente va a ser el módulo del primero, módulo del segundo por el seno del ángulo que forma, ¿no? Esa sería la fuerza magnética, ¿ya? De acá, ¿qué es lo que tenemos? La longitud L, nosotros la podemos obtener, ¿no? Aquí tenemos una longitud L, tenemos un ancho W, ¿no? Ya, el campo magnético también lo podemos obtener, ¿no? Como están viendo, el campo magnético ya lo tenemos, pero lo que nos falta es la corriente. Ya no sabemos en qué sentido está yendo la corriente y tampoco nos da como dato. Entonces, para poder hallar la corriente, como están viendo en esta parte, casi en todos los casos se forma lo que es un circuito eléctrico y del circuito eléctrico podemos obtener por ley de la corriente, ¿no? Entonces, para eso es que vamos a aplicar lo que es la ley de Faraday-Lenz. Esto les voy a explicar más adelante por qué. Pero para obtener el valor de la corriente vamos a aplicar, ¿no? Lo que es la ley de inducción de Faraday. Vamos, tenemos ya esta expresión, la conocemos. Y como es una espira de n vueltas, entonces hay que multiplicar por un n aquí adelante, ¿no? Ese n está acá. Luego, en vez del flujo magnético, ya sabemos que es la integral cerrada del campo magnético, producto escalar diferencial de área. Ahora, el área, por sentido común, ¿no? Y tomando como referencia el X, Y y Z, estaría saliendo de lo que es esto, ¿no? Ahí está el área y el vector área está saliendo, ¿no? De la página, ¿no? En forma perpendicular. ¿Ya? Y en cambio el campo magnético está entrando hacia lo que es la página, ¿no? Está entrando, entonces el ángulo que forma otra vuelta a 180 grados. Ya es hasta acá, el coseno de 180 grados, ¿no? Este coseno de 180 grados va a ser menos 1 y este menos por menos se va a volver más. Ya, luego lo que es el área va a ser igual a B doble por la longitud L, ¿no? El ancho y lo que es
la base por la altura. Y ahí tenemos lo que es el área. Lo que no va a cambiar es esta altura, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a haber ciertos momentos, fíjense que nos está pidiendo en el inciso A, cuando está dentro del campo magnético, eso se refiere a esto, ya cuando la espira está acá. Para el inciso B, cuando se mueve dentro del campo magnético, eso se refiere a que cuando la espira esté acá, totalmente dentro del campo magnético. Y luego el inciso C. El inciso C está haciendo referencia cuando sale del campo magnético, cuando la espira se encuentra acá. ¿Ya? Entonces, lo que no va a variar es la altura. ¿Ya? Este B doble no va a variar, ¿no? Lo que va a variar es la longitud L, ¿ya? ¿Por qué? Porque la longitud L es toda esta, ¿no? Es toda esta, la longitud L. Pero el área que está siendo afectada por el campo magnético solamente es esta, para el primer inciso, ¿no? Solamente es esta área la que está siendo afectada, ¿no? Luego, para ya cuando esté dentro, entonces ahí sí L, ya vamos a colocar L nomás. Ya, entonces acá el W sale, el diferencial de L se queda, el diferencial de tiempo igual, y luego lo que les decía, ¿no? En vez de colocar L, que es la longitud total, vamos a colocar lo que es X, que solamente es un pequeño pedazo, ya creo que el gráfico está acá, ¿no? Entonces fíjense, la espira está entrando dentro de este campo magnético, pero no está entrando toda la longitud L, sino simplemente una parte, ya que la vamos a denotar con una distancia X, ¿no? Solo una parte está entrando acá para considerar esta área. Ya, y eso igual, ¿no? Como es la distancia sobre el tiempo, se vuelve la velocidad. Y la velocidad ya nos estaba dando como dato, ¿no? Entonces, la velocidad en vez de diferencial de x sobre diferencial de tiempo, colocamos eso, velocidad, ¿ya? Y luego lo que tenemos que encontrar, ya hemos dicho desde el principio, es la corriente, ¿no? Entonces, otra vuelta, se forma lo que es un circuito cerrado, ¿ya? En este caso, el circuito cerrado va a ser todo esto, ¿no? Va a ser todo esto. Ya, pero solamente debido a esta área, ya, pero aún así sigue siendo un circuito cerrado, ¿no? Eso no va a cambiar, ya. Como es un circuito cerrado, igual se va a hacer el cambio, en vez de colocar lo que es el voltaje o la fuerza electromotriz, vamos a colocar lo que es la corriente por la resistencia, ¿no? De lo mismo de lo anterior, ¿no? Ya hemos visto que se forma lo que es un circuito cuando tenemos esta combinación. Se va a formar eso, en vez de colocar el voltaje, vamos a colocar la corriente por la resistencia. Y lo que queremos acá es la corriente, ¿no? Entonces ahí esta resistencia pasa a dividir y esa expresión de la corriente la reemplazamos en la fuerza magnética, ¿no? Que teníamos aquí al principio. Lo reemplazamos y el ángulo que forman esos dos, ¿no? Lo que es la longitud con el campo magnético es un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? ¿Ya? La corriente va a ir en este sentido, ya como están viendo acá. La corriente va a ir acá, acá y acá. ¿Y eso por qué? ¿Por qué la corriente va a ir en ese sentido? Por la ley de Lenz, ¿ya? No, como han visto acá, estamos utilizando lo que es la ley de Faraday-Lenz y la ley de Lenz te indica que el sentido de la corriente va a ser tal que produzca un campo magnético que se oponga a la fuente de campo magnético. Entonces el campo magnético, la fuente que tenemos, está produciendo un campo magnético que está entrando hacia la página. Entonces, un campo magnético opuesto a ese sería un campo magnético que salga de la página, ¿no? Entonces, el campo magnético opuesto tendría que salir de la página. Y lo que la ley de Lenz nos dice, que la corriente genera un campo magnético de tal forma que se oponga, ¿no? Entonces, un campo magnético opuesto es un campo magnético que sale fuera de la página, ¿ya? Y si el campo magnético está saliendo de la página, si utilizamos lo que es la regla de la mano derecha, ¿no? Fíjense, ahí tenemos el conductor por regla de la mano derecha, entonces nuestra corriente tendría que estar hacia arriba, ¿no? Si colocamos en el otro sentido, fíjense, en el otro sentido, en esta parte del área, fíjense que el campo magnético va a estar entrando, por lo cual no correspondería con la ley de Lenz, ¿no? Entonces, la corriente va en el sentido de tal forma que genera un campo magnético opuesto, ya eso no se olvida.
Entonces, la corriente está yendo hacia arriba, ¿no? En este tramo vertical, ¿no? Luego, en los otros tramos, está yendo de esta manera. Ya, fíjense, ¿no? De esta manera está yendo para generar un campo magnético que salga, ¿no? Que salga de la página. Y en la parte de acá abajo, en la parte del otro tramo de acá abajo, está yendo en este sentido, ¿no? Igual, está yendo hacia acá, ¿no? Y el campo magnético estaría saliendo en esta parte, en esta área. Ya de esa manera es que se ubica en la dirección de la corriente. No, por eso les decía, la corriente está yendo acá y luego está yendo acá. Ya, ¿qué nos va a indicar lo que es la dirección de la corriente? La dirección de la corriente nos va a indicar el vector longitud, ¿no? La fuerza en forma en forma vectorial va a ser igual a la corriente por el vector longitud, producto vectorial, el campo magnético, ¿no? Entonces el vector longitud está yendo en esa dirección, ¿no? Está yendo hacia arriba, la misma dirección de la corriente. ¿Ya? Y el ángulo que forman, fíjense, el ángulo que están formando, uno está yendo hacia arriba y el otro está entrando perpendicular. El ángulo que forman acá es 90 grados, ¿no? Este está entrando y este está sobre la página. No, de ahí es lo que sale el seno de 90 grados. Y aparte, nos va a dar la dirección de la fuerza magnética. ¿No? Y otra vuelta para obtener fácilmente la dirección de la fuerza magnética, aplicamos lo que es la regla de la mano derecha, ¿no? Ahí está lo que es la regla de la mano derecha. Y si hacemos este producto vectorial, colocamos acá el primer elemento en el dedo que le sigue al dedo pulgar, ¿no? Y el segundo elemento, el segundo de acá, colocamos en el dedo del medio, ¿no? Entonces acá coloquen el dedo que le sigue al dedo pulgar y aquí coloquen el dedo del medio, ¿ya? En esta dirección, ¿no? En la dirección de la corriente. En la dirección de la corriente, ahí colocaríamos lo que es el vector longitud. Y luego el otro dedo del medio sería entrando hacia la página, ¿no? Y si ustedes colocan de esa manera, a ver, ¿no? Si ustedes colocan, a ver, en ese sentido, a ver. Sí, si es que ustedes colocan en ese sentido, ya la fuerza magnética les estaría apuntando en este sentido. Acá les estaría apuntando la fuerza magnética. ¿Ya? Entonces ahí la fuerza magnética se está oponiendo, ¿no? Para ingresar a lo que es esa región donde está el campo magnético. Ya, esa sería la dirección de la fuerza magnética. Ya, ese sería para el inciso A, ¿no? Esa es la fuerza magnética. Cuando solamente una parte de la espira está entrando. Luego, cuando toda la espira está entrando, va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Fuerza magnética, forma de módulo, ¿no? Y fíjense que esta vez el W, ¿no? Es una constante, la altura, y la longitud L, ya como va a entrar todita, ¿no? Ya no va a ser solo una parte, no va a estar variando la longitud L, ¿no? Sino que toda la longitud L está entrando. Entonces L también es una constante, ¿ya? Y la derivada de una constante es cero. Y la fuerza electromotriz, la F no es cero. Y si el voltaje es cero, la corriente es cero. Y si la corriente es cero, la fuerza magnética es cero. Entonces, cuando la espira está dentro del campo magnético, la fuerza magnética es cero, ¿no? Ya les he explicado, porque L es una constante. No es como acá que L es todo esto, pero acá hay una distancia X, ¿no? Que se está moviendo, una distancia que está variando, ¿no? Y luego cuando sale del campo magnético, peor todavía, ¿no? El flujo magnético, fíjense, el flujo magnético, aquí hay un área, pero no hay un campo magnético en acá, entonces directamente el campo magnético que atraviesa esta área de la espira es cero, ¿no? El campo magnético. Y de acá la FEM es cero, otra vuelta la corriente es cero y la fuerza magnética es cero, ¿ya? Hasta aquí quedaremos, no nos adelantaremos más el día. Recién ha sido su examen, ¿no? Entonces, para no adelantarnos, están viendo que esta parte, los ejercicios no son muy largos, entonces, hasta aquí